Tomen asiento. Le doy la bienvenida a los que están en la transmisión. Si hay alguien nuevo, soy el pastor Adolfo Cataldo, del Ministerio Montesanto, Baires, la asamblea que está en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, y dependemos de la casa matriz que está en Mendoza, presidida por el apóstol David Nesher. ¿Sí? Ya me presenté, vamos a ir a los hechos. ¿Cómo están? ¿Quieren recibir palabra de vida? Hoy quiero hablarle de Hechos, del libro de los Hechos, capítulo 12. El libro de los Hechos sabemos que fue escrito por el doctor Lucas, ¿sí? El mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Vamos a ver lo que vivían aquellas primeras comunidades, lo que vivían los apóstoles, los enviados, los que estuvieron participando justamente del ministerio de nuestro maestro Yeshua, esos 3 años y tanto que estuvieron acá sobre la tierra. Antes de empezar a hablar, los invito a que veamos lo siguiente. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Luego de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público luego de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De pronto apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Rápido, levántate. El ángel dijo. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel. Vístete y cálzate las sandalias. Y Pedro así lo hizo. Échate la capa encima y sígueme, dijo el ángel. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas calles y de pronto el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba.
Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Y exclamó: Pedro está aquí. ¿Estás loca? Le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Adiós, hermanos. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Luego viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: Esta es la voz de un dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Yo los invito a que busquemos Hechos 12. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 12, lo que estaba transcurriendo en ese video. Lo vamos a leer completo, ¿sí? Dice así: por esos mismos días el rey Herodes, ¿quién? Herodes, mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego los encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «Deprisa, levántate». Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: «Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todos los que el pueblo judío esperaba hacer». Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan,
a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron, ha de ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo seña con la mano para que callaran, y entonces les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y, como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tito y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaban a grandes gritos. Queremos voz de Dios y no voz de un hombre. En ese momento, un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios, y Herodes murió aguzanado. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Amén. Acá nos relata un hecho de justamente el relato de lo que fue después de la ascensión de nuestro maestro. Como verán, el suceso ocurre en Jerusalén, justamente como les leí, eran los días de Pascua, de panes sin levadura. O sea que el pueblo, los judíos que estaban ahí, ¿eran los de ahí cerca, nomás los de Jerusalén? ¿O era una fiesta que subía todo el pueblo? Subía todo el ¿Cómo pueblo. se le llamaba a esta fiesta? Fiestas, pero las tres fiestas, ¿cómo se llaman? Fiesta de Peregrinaje. peregrinaje, porque todos peregrinaban para ir a Jerusalén justamente a celebrar y a recordar, porque ellos eran agradecidos a Dios y recordaban y celebraban más allá de que no les iluminó el Mesías, pero ellos eran tan agradecidos a Dios que durante siglos ellos iban y celebraban esa liberación que fue de sus antepasados, o sea que ni ellos lo vivieron, pero ellos eran tan agradecidos que subían a Jerusalén a celebrar la fiesta santa de Dios. ¿Es o no es? Sí. Fíjense qué ironía de que en esos días de libertad, que recordaban la libertad, el enemigo ¿qué pretendía? Someter al pueblo de Dios. Porque en ese entonces es cuando estaba justamente Herodes gobernando y lo que quería era someter al gobierno, o sea, someter al pueblo de Dios, hacerlos esclavos. Celebraban una fiesta que lo habían sacado de la esclavitud, pero a la vez seguían teniendo mente de esclavo. El gobernador de aquella época era Herodes Agripa I. ¿Quién era? Herodes Agripa I. Era nieto de Herodes el Grande. Era un hombre obsesionado con el honor y el reconocimiento público. Porque Herodes no fue solamente una persona, pues está Herodes el Grande, Herodes Agripa. El problema era de Herodes en sí, lo que estaba sobre esa persona y bajaba hacia su descendencia. Porque, ¿recuerdan a Herodes el Grande ustedes? ¿Alguien ha escuchado hablar de Herodes el Grande? Sí. ¿En dónde lo han escuchado hablar? Evangelios.
¿Acerca de qué lo han escuchado hablar? ¿En qué momento del Evangelio tocan o mencionan a Herodes el Grande? Cuando nació Nace, Yeshua, cuando los ángeles eh, preguntaron dónde estaba Belén, que ellos iban justamente a adorar a alguien que por las estrellas habían visto que iba a ser un rey. ¿Sí? sí, ¿Sí o no? sí, Y esto a Herodes Grande le dijo, bueno, dale, yo te llevo. Vamos. Le mandó también, no. Después le dijo él, que le avisara dónde era para él también llevarle regalos. Pero o sea, el Eterno les abrió los ojos a esos tres sabios y les hizo ver que en realidad lo que quería este hombre era matarlo, porque es justamente quería gobierno. Déjenme que me dejan que me detenga un ratito y les hable un poco de los Herodes, porque han escuchado tal vez, o han leído que el maestro en una parte dice también, cuidado con la levadura de Herodes, Herodes, ¿sí? sí, Cuidado con la levadura de Herodes. Y me voy a detener un ratito, no lo tenía pensado, les voy a tomar 5 minutos de su tiempo, pero le voy a hablar en sí lo que es Herodes. Y si después también el apóstol el sábado pasado tocó el Hechos 12, y también dio un pantallazo de lo que era Herodes. Acá lo que vemos es que se desencadena una ola de persecución contra la iglesia, ¿cierto? Hechos relata que hay una ola de persecución contra la iglesia. Especialmente contra quién. ¿A quién mataron? A discípulos, o sea, a los líderes. Empezó con los líderes, o sea, mataron a Jacobo, después iban a seguir por Pedro, ¿sí o no? sí, O sea, todo esto estaba instigado por el rey Herodes. Por eso Herodes, vamos a ver que hay diversas ramificaciones de la familia de Herodes. Especialmente o sea, está en el nuevo pacto lo podemos ver. El primer Herodes que encontramos, es lo que hablábamos recién, es Herodes el Grande, que aproximadamente está entre 41 antes de la era común y el primer siglo de la era común es cuando se manifestó este rey. Y ese es justamente el Mateo 2 que hace relato acerca de cuando quiso matar a Yeshua. Él reinaba cuando nació Yeshua y recibió a los magos de Oriente y ordenó asesinar a los niños de Belén. ¿Lo recuerdan eso? sí, Ordenó asesinar a los niños de Belén. O sea, fíjense, me paro otro poquito. Ese famoso 28 de diciembre que todos hacen chiste y si caes en el chiste se te ríen y dice que te valga la inocencia. Primero, o sea, no fue el 28 de diciembre, porque Yeshua no nació un 25 de diciembre. Pero si así fuese, ¿ustedes creen que es un día de alegrarse si fue cuando hubo una matanza de niños? ¿Quién no cayó en eso y tal vez participó de eso? El 28 de diciembre, hacer una broma, decir que te valga la inocencia. Porque es el día de los inocentes. No es el día de los inocentes de los que caen en una broma. Es el día en que mataron a inocentes por un tipo sediento de poder. Fíjense hasta dónde ha llegado la iglesia, porque donde más se practica esto es en la iglesia oficial, de recordar ese día como el Día de los Inocentes. Y eso quedó desparramado por toda la gente que inclusive no va a iglesia o va inclusive a iglesias evangélicas y celebran el 28 de diciembre haciendo chistes, haciendo bromas y diciendo te valga la inocencia. Eso es para despertarnos un poco de lo que el sistema nos ha metido y nos ha adormecido. ¿Conocían el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes? Levante la mano los que conocían ese día y que sabían que hacían chistes diciendo que te valga la inocencia. ¿Se dan cuenta a qué es lo que es? Es toda maldad.
de parte del maligno. Herodes el Grande se casó 10 veces. Y los miembros de su familia que aparecen en el nuevo pacto, se los enumero. Está Herodes Felipe, es el primero. Fue el primer marido de Herodías. ¿Alguien sabe quién fue Herodías? Mandó a matar a Juan. Pidió la cabeza de Juan el Bautista. Se lo menciona bajo el nombre de Felipe. Y bueno, esto lo encontramos en Mateo 14:3 o en Marcos 6:17, Lucas 3:19, relata el mismo evento. No tenía ningún cargo oficial, o sea, Felipe I. ¿Y era el padre de quién? A ver si saben. Levante la mano el que sepa. ¿Era padre de quién? ¿Quién dijo? Salomé. Levanta la mano y grita Salomé. Salomé fue la que danzó delante de Herodes Antipas. Herodes Antipas, otro Herodes, era el gobernador de Galilea y de Perea y fue el segundo marido de Herodías, y consintió justamente la muerte de Juan el Bautista. Ahí fue cuando Salomé danzó y lo dejó, no sé, anonadado, impresionado, o por no decir palabras feas, y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y como la madre estaba enojada con Juan el Bautista, ¿por qué? Porque reclamaba esta unión. O sea, ¿cómo se podía? Había dejado a su hermano, al hermano de Herodes de Antipas, y se había juntado con Herodes de Antipas. O sea que eso era delante de las leyes judías, que lo que ellos precedían, esas leyes judías, estaba mal visto, o sea, no estaba aceptado. Y por eso Herodías le dijo a Salomé que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Por eso muere Juan el Bautista durante el gobierno de Herodes Antipas. O sea, tenemos a Herodes Felipe I, primero, que no tuvo ningún cargo, solamente fue el esposo de Herodías y padre de Salomé. Después Herodes Antipas, que fue el gobernador de Galilea, que fue el responsable de que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, de la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Y también el Herodes al que Pilato envió a Yeshua para juzgarlo. Ese fue Herodes Antipas. Herodes Antipas fue uno, o sea, Herodes el Grande tuvo a Herodes Felipe, a Herodes Antipas. Arquelao fue otro hijo que fue gobernador de Judea, de Samaria e Idumea. Fue un pésimo gobernador y acabó despuesto y desterrado. Después tuvo otro hijo que era Herodes Felipe II, que fue el que gobernó Iturea y Traconitides y fue el fundador de Cesarea de Filipo, ¿sí? Herodes Felipe II fue el fundador de Cesarea de Filipo. Herodes el Grande tuvo también otro hijo llamado Aristóbulo, ¿sí? La madre de Aristóbulo fue Mariamne, que era una princesa descendiente justamente de los héroes macabeos. O sea, su propio padre, el padre o sea, Herodes el Grande, mandó a matarlo a Aristóbulo, porque él no quería competencia. Hasta a los hijos mandó a matar, mire. O sea, se admiran porque mandó a matar a inocentes. Hasta su hijo mandó a matar porque era tanto el anhelo de poder que no quería que nadie se interpusiera. Su propio padre lo mandó a matar, pero Aristóbulo tuvo un hijo llamado Herodes Agripa, que es el que veíamos en ese video. Herodes Agripa fue justamente padre de Agripa II y bueno, tuvo otras mujeres, pero lo que a mí me interesa es que veamos que no sé si han estado prestando atención, pero toda una descendencia, toda una familia en contra del propósito mesiánico. Todo iba en contra del propósito mesiánico, en contra de Yeshua, en contra de la luz. Presten atención, porque esto, si ustedes entienden lo que esta enseñanza los lleva, van a salir de las cárceles de la enfermedad en la cual se encuentran, las cárceles de depresión, las cárceles de escasez. Despierten, díganle a su espíritu que se sujete.
que se sujete a su alma, porque el alma es la que quiere, la que te lleva a que te des sueño, a que te quieras dormir. Pero hay cabezas que están allá lejos, no están acá. Está su cuerpo acá presente, pero su espíritu está lejos. Pídanle al Padre que vuelvan a ustedes. Los invito a que cierren sus ojos. Bendito eres, Dios eterno, Rey del universo. Señor, nos presentamos delante de ti, pidiendo que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esta asamblea. Señor, que tu Espíritu esté llenando a cada uno de tus hijos, que sea realmente despierto a esa palabra que tú estás soltando en este momento. Señor, que de mi boca salga ese verbo que es Yeshua mismo, para despertar y sacar de la cautividad a todos los que aún se encuentran en esas cárceles mentales, en esas cárceles que cuesta salir porque aún no han conocido la verdadera luz. Amén. Volvemos acá. Herodes Agripa era el nieto de Herodes el Grande y tenía la obsesión con el honor. O sea, él quería honor, quería reconocimiento público. Su alianza con Roma aseguraba su poder político. Fíjense, un gobernador judío hacía alianza con el imperialismo que lo estaba subyugando, ¿sí? Poniéndole la patita arriba. A él no le importaba lo que le pasara a los judíos, lo que a él le importaba, no le importaba lo que le pasara a su pueblo, lo que a él le importaba era tener honor, honra y tener reconocimiento público, reconocimiento de aquellos que lo gobernaban. O sea, también significa que Jerusalén vivía en una tensión constante, porque Jerusalén estaba en qué tensión. ¿Se sometería al César o al Cordero? ¿Se someterían al César o al Mesías? El asesinato de Jacobo y la captura de Pedro fueron estrategias de propaganda. O sea, ¿qué es lo que quiso hacer Herodes Agripa? Porque sabía el pensamiento de los judíos que estaban totalmente en contra del movimiento mesiánico, estaban totalmente en contra de Yeshua, totalmente en contra de ese movimiento que se estaba levantando y no entendían cómo tenían poder porque sanaban, tenían poder de sanidad, no entendían cómo podían moverse, que a pesar de que los mataban, los metían cautivos, ellos seguían y que seguían creciendo más y no lograban entender eso. Así que Herodes, sabiendo eso, lo que quiso hacer fue una propaganda política. ¿Por qué? Porque venían todos los judíos de todas las regiones a celebrar Pesaj y dijo, no quieren a esta gente, los fariseos, que eran los que dominaban a esa gente, no quieren a Pedro, no quieren a Jacob, no quieren a nadie que se identifiquen con Yeshua. ¿Qué vamos a hacer? Matamos. O sea, le damos lo que ellos quieren y es un tema de hacer propaganda política. Le das lo que ellos quieren. Herodes quería consolidar su popularidad justamente en Pesaj, cuando más peregrinos judíos llegaban a Jerusalén. Era astuto. Herodes aparece como un nuevo faraón, mientras la comunidad de los discípulos es una nueva generación que debe elegir entre la sumisión a los sistemas del mundo o fidelidad a la palabra. O sea, él quería tomar el lugar del faraón. O sea, fíjense qué locura, que en un tiempo que habían sido liberados de la mano del faraón, había alguien que quería convertirse en su nuevo faraón. Porque, escuchen esto, presten atención. Cada vez que la religión institucional se alía con el poder opresor, se recrea Egipto, aunque se disfrace de piedad. ¿Lo escucharon? A lo mejor vos solamente querés saber cómo salir sano de acá, cómo salir con tu bolsillo lleno de billetes. Pero eso no es lo que nosotros debemos entender, que estamos en un sistema que debemos perturbar el sistema, porque hasta ahora lo que ha hecho el sistema es perturbarnos a nosotros, ¿o no?
O el sistema no te perturba con la escasez, con las enfermedades, con el temor, con la pandemia, perturba. El sistema nos tiene perturbados, por eso nosotros tenemos que despertar y para eso esta palabra, para que despiertes. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Está clamando el Señor, despierta, iglesia. No te dejes llevar de las narices como hacían justamente los que eran esclavos. Herodes representa justamente ¿a quién? A Babilonia. El sistema que persigue al testigo fiel y busca la adoración del hombre. Babilonia persigue al testigo fiel. Persigue al testigo fiel. Herodes representa a Babilonia. Perseguía a Yeshua, perseguía a sus discípulos. ¿Para qué? Para buscar adoración de hombre. Pascua era en la memoria de Éxodo. Pesaj es la memoria de Éxodo. Es la liberación del sistema de esclavitud. Y acá la gente, sin darse cuenta, habían caído en una nueva esclavitud. En este tiempo la iglesia se encontraba entre la promesa del reino y la opresión imperial. No sabían para qué la iba a agarrar. Era en aquel tiempo, en el tiempo de Hechos, en el tiempo de Pedro, ¿cierto? Hoy no ocurre eso. La iglesia se halla entre la promesa del reino y la opresión imperial. Hoy no ocurre eso. Despierten. Abran su entendimiento. Díganme si no pasa eso hoy en día. Cada generación del reino debe discernir qué forma toma Babilonia y decidir si se somete al César o al Cordero. Porque Babilonia es un espíritu. El espíritu no murió con Nabucodonosor. O sea, Babilonia no murió con Nabucodonosor. Ese espíritu sigue. Y miles de años estuvo sobre Herodes. Y miles de años está sobre los gobernantes de hoy en día. Ninguno dice amén porque estoy hablando barrazada, ¿cierto? No porque mi ley es lo que vale, no porque Cristina, no porque Alberto, no porque Menem, no sé a quién estás defendiendo. Acá tenés dos opciones. O buscar la promesa del reino o la opresión imperial. No hay otro, no hay un camino en el medio. Pedro estaba encarcelado acá en el versículo 6, lo podemos leer, que dice, la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y enfrente de la puerta habían también guardias que vigilaban la cárcel. La noche simboliza justamente la hora donde el alma parece vencida por el decreto de muerte. La noche simboliza la hora donde el alma parece vencida por el decreto de muerte. Dicen que había dos soldados. Fíjense que normalmente los prisioneros, un soldado ponía un grillete en su mano y otro grillete en la mano del prisionero. Pero acá habían dos soldados. O sea, máxima seguridad. Era, ¿cómo se llama la cárcel esta que está allá en Estados Unidos? Alcatraz. No había forma de escaparse. Dos soldados es la vigilancia humana que pretende reemplazar el poder de Dios. O sea, Herodes, Agripa, creía que mientras más soldados ponía, más seguridad tenía. Quería reemplazar el poder de Dios. Pero acá tenemos dos cadenas y abrí tu entendimiento, despierta. Tenemos dos cadenas, son un doble cerrojo. ¿Qué significa cada cadena? La cadena externa es el sistema opresor, es lo que te oprime de afuera constantemente. Y la cadena interna, la otra cadena, es el miedo y la resignación. Porque hoy en día existe un sistema opresor que lleva a la gente que no piensa, no pensante, por no decir ignorante, al miedo y a la resignación. Viven con miedo y resignados, así, bueno, es lo que me toca. Es lo que me tocó.
es el marido que me tocó, es el hijo que me tocó. Y bueno, lo vamos a resignar. Y me salió borracho el muchacho, ¿y qué le voy a hacer? Le voy a comprar un cajón de vino. Y, y no, pero pobre chico, y porque si le saco la botella se me va a ir de la casa. Miedo y resignación. Te resignás al pecado por miedo a que se vaya. Aguantás el patrón que tenés porque, y no me quiere dar el Shabbat, pero es lo único que tengo. Miedo, resignación. 2 soldados, continúo, voy a salir de ahí de esas 2 cadenas porque me parece que le estoy dando con la cadena a varios. 2 soldados vigilaban el sueño, como si toda la fuerza del imperio romano necesitara garantizar que un hombre de Dios no se levantara. O sea, estaba súper vigilado para que un hombre de Dios no se levantara. Habían 4, o sea, 4 escuadras, en griego es cuaterniones, eran las 4 escuadras de 4 soldados, eran 16 soldados para un hombre, custodiándolo y reflejando justamente el temor de la autoridad ante el poder de la fe. Porque Herodes no era tonto, o sea, él sabía lo que había sucedido, pero su ego era más, viste que el ego te lleva a cometer tonterías porque tal vez tenés temor, pero lo vas a hacer por tu ego. No sé, meterte a la abuelada o meterte al mar. Ay, que no te animás a meterte más adentro del mar, ahí a 1 kilómetro. Dale, no te animás. Y vos y le tenés miedo, pero tu ego, para que no te digan marica, va y te metes y corres el riesgo de morirte. No, pero es que me va a hacer mal, dale. Y tu ego, para que no te digan marica, le das y le das. O fumarte un faso. No sé qué pavada has hecho a causa de que tu ego no sea, que no te digan, dale, sos un marica, dale, no, ¿cómo no vas a poder? Dale, sos un cobarde. ¿Me siguen? Este Herodes había puesto 16 soldados y Pedro dormía en una rendición absoluta. Pedro estaba durmiendo lo más y sabía lo que le esperaba. Si él sabía que le habían cortado la cabeza a Jacobo y sabía que él continuaba en la lista. A ver, hermano, vos sí sabés que te están por cortar la cabeza. ¿Vas a dormir lo más plácido como está durmiendo ahí Pedro? No, pero él se había rendido absolutamente. Pero no al rendido a Agripas, a este Herodes, sino al Eterno. Había una confianza semejante a la que tenía Yeshua cuando se durmió en la barca. ¿Recuerdan la historia de Yeshua cuando se duerme en la barca? Que sus discípulos le dicen, nos estamos hundiendo, y él estaba durmiendo lo más tranquilo porque él tenía confianza en Dios, en su Padre. Marcos 4:38 habla de ese relato de la barca. Porque el alma muchas veces no es librada hasta que no reconoce su total impotencia. El alma no es liberada hasta que no reconoce que no puede con sus fuerzas. Tu alma no va a ser liberada hasta que no reconozca que no podés con tu fuerza, sino que es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. El sueño de Pedro es el estado de rendición absoluta, o sea, cuando todo esfuerzo humano cesa y solo queda el descanso en la soberanía divina. O sea, él ya sabía que, imagínate, tenía 14 soldados mirando así que estaban para afuera, uno al lado de él. ¿Y qué dijo? De esta el único que me saca es el Señor. No tengo otra escapatoria. Y si mi maestro sacó a su amigo Lázaro ya podrido de una tumba, ¿cómo no me va a sacar a mí? Así que yo duermo placentero porque descanso en su... Y si me muero, es voluntad de él. Ese era el pensamiento de Pedro en ese momento. Por eso fue sacado. Sigo. La cárcel es la alusión de la omnipotencia de Babilonia, pero también es el lugar donde la conciencia dormida es confrontada. La cárcel es la ilusión de la omnipotencia babilónica, pero también es el lugar donde la conciencia dormida es confrontada.
Dios quiere confrontar tu conciencia. Por eso es que yo sentía recién, ahora ya no, que estaban muchos dormidos. ¿Por qué? Porque están justamente en la cárcel de Babilonia. Están en una cárcel, en la cárcel de Babilonia, en su omnipotencia. Y Dios quiere despertarte, quiere confrontarte en este momento. Vamos al versículo 7. El verso 7 dice, de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. La luz que habla acá es Aganús, la luz que invade la celda es la imagen justamente de la luz escondida. Aganús es la luz escondida, reservada para justamente para vos, para los justos, para aquel que es justo, para los que están en tiempo de oscuridad. Hay una luz reservada, hay una luz escondida. Amén. O sea, no era una lámpara humana, era un decreto divino que decía basta, vamos. Y hoy te está diciendo basta, despertá, vamos. O sea, la gloria celestial disipa toda tiniebla, hermanos, enfermedades, conflictos, todo, escasez, todo eso es tiniebla y la gloria celestial disipa toda tiniebla. El ángel ni siquiera despierta a los guardias, ¿te se dan cuenta? O sea, el poder divino hace invisible lo que el hombre busca controlar, porque los guardias querían controlar a Pedro, pero el poder divino hace invisible lo que el hombre quiere controlar. Pedro no despierta por la luz, sino despierta por el toque. El toque de Dios. El toque de Dios es lo que nos despierta realmente a la realidad del reino. Cuando Dios te toca, despertás a una nueva realidad, el reino de Dios. Y ese Amén. reino de Dios dice en la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, salud, bienestar económico, familia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Voy rápido? ¿Voy bien? La intervención divina no depende de tu comprensión. No depende, porque Pedro no estaba despierto a ver cuándo venían el ángel y me iba a liberar. No, puede irrumpir sin previo aviso y desbaratar todo sistema humano. La gloria de Dios, cuando vos confías en Él, va a irrumpir cuando menos te lo esperás. Cuando menos te lo esperas, Dios puede irrumpir y dar vida como dio vida en el vientre de Paola. Cuando Amén. menos se lo esperó, Dios dijo, hay vida, y hubo vida. Porque hace rato que ella venía pensando, y Dios dijo, cuando a mí se me ocurra, no cuando ustedes quieran. Es mi voluntad agradable y perfecta, no la tuya. Va a ser mi Amén. voluntad. Y así sobre nuestras vidas. Cuando nosotros lo entendemos, ahí es cuando irrumpe justamente la gloria divina de Dios. Amén. Porque la luz divina expone la mentira del poder humano y revela el verdadero reino de Dios. ¿Qué mentira? ¿Quién no iba a tener hijo? ¿Cuál es lo que revela el reino de Dios? Yo hago lo que quiera. Yo soy la creación misma. Si quiero va a haber hijos. Si quiero va a haber sanidad. Si quiero va a haber riquezas. La mentira del poder humano, no podés, no tenés. Pero Dios dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso siempre busquen hacer mi voluntad. Amén. El toque en el costado de Pedro, y dice, tocando a Pedro al costado lo despertó. El toque en el costado evoca justamente aquel Adán en Génesis, Bereshit 2, cuando habla acerca de la mujer que salió de su costado. O el costado de Yeshua que fue traspasado, donde brotó sangre, que dice Juan 19. Que ahí tuvo el nacimiento del nuevo pueblo redimido, porque cuando justamente
Él murió en la cruz. De ahí nació el nuevo pueblo redimido. De ahí nacimos nosotros, en su sacrificio. Amén. Dios no te despierta con un terremoto, sino con un toque tierno. Con un toque tierno. La vida y la redención siempre emergen del costado. Cada liberación auténtica viene precedida por el toque que despierta tu propósito dormido. Dios te va a tocar para que despiertes, para que se despierte tu propósito dormido. El toque es el despertar de la conciencia y el llamado al propósito eterno. Dios quiere despertar tu conciencia, porque el propósito, tal vez ya fuiste llamado al propósito eterno, pero te has dormido. Has caído en Babilonia. Todos aquellos que, conociendo la verdad, todos aquellos que, sabiendo que son llamados como siervos y no lo están haciendo, están en Babilonia, están adormecidos, están con los grilletes de Babilonia. ¿Cuál es el grillete? Poder, el dinero, la necesidad, lo que el sistema te ofrece. Fíjense lo que dice el verso 8. El verso 8 dice: entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. O sea, este detalle muestra que la gracia no exime de la responsabilidad. O sea, la liberación es divina, pero el caminar debe ser humano. Dios te libera, pero debes caminar. Dice, sígueme. No le dijo el 8 al final, envuélvete en tu manto y sígueme. No te quedes ahí quieto. Movete, salí de tu zona de confort, seguime. Yeshua te está diciendo, seguime, seguime. La gracia no exime de la responsabilidad, porque todos dicen, soy salvo por gracia, pero no exime de la responsabilidad. Tenés que seguirlo. Acá tenemos 3 secuencias proféticas. El ceñirse es preparar tu carácter. Calzarse es preparar tu caminar profético. Y cubrirse es recuperar tu dignidad e identidad. ¿Recuerdan? ¿Le suena algo conocido esto? Ceñirse, calzarse, cubrirse. Éxodo 12 dice, ceñido vuestros lomos, calzado en vuestros pies, bordón en vuestras manos. O sea, el reino no te saca desnudo de tu prisión. Te viste como hijo para que salgas con autoridad. Dios te está sacando, te quiere sacar, pero con autoridad. Amén. El salir de la cárcel no es solo escapar, es convertirse en testigo profético. Tal vez muchos son sanados de enfermedades, van a distintas iglesias a ser sanados de enfermedad y se quedan con esa sanidad. O sea, se quedan con que los sacaron de esa cárcel y después vuelven. Porque salir de la cárcel no es solo escapar, es convertirse en testigo profético del reino de Dios. O sea, vos tuviste una sanidad, tenés que proclamar en base a esa sanidad, porque, ojo, no vaya a ser que te vuelva la enfermedad porque en tu egocentrismo babilónico te crees que vos te lo merecías. Fui sano y si Dios me sanó es porque yo me lo merecía. Y no le contás a nadie, no proclamás la palabra de aquel que te trajo sanidad, vas a volver a ese estado. O al que le restauró matrimonio, al que restauró finanza. No sé qué área de tu vida Dios te tocó. Pero si estás mudo o muda y no te convertís en un testigo profético, ojo, puedes volver a la misma cárcel. Alguien dice, ups. El verso 10 dice, pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Una puerta de hierro. La puerta de hierro representa el límite máximo de la opresión.
representa la ilusión de que nada puede cambiar. ¿A alguno le pasó eso? Esa es la puerta de hierro. Y no, es esto. Y es sobrevivir nomás, porque esto no creo que cambie. En hebreo, hierro es barcel, que alude justamente al juicio severo. El hierro alude al juicio severo, o sea, y la palabra griega para automáticamente la cual se abrió por sí misma es autómate. ¿Qué significa o qué nos revela esto? Que Dios no necesita intervención humana. Dios no necesita una ayudita. No sé si creo que Ariel dijo algo así. Dios no necesita que le des una mano. Vos obrá en obediencia. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero vos tenés que obedecer. Juan. Juan. O sea, Dios no necesita tu ayudita. Yo cometí ese error. Le quise dar una mano a Dios y más, salió más cara. No evito yo una profecía que iba a tener una despensa. Y yo era vendedor ambulante. Y yo dije, wow, iba haciendo mi trabajo, vi una casa, alquiler, pregunto, esta era mía. No tenía un peso, empecé a pedir prestado, pobre mi suegra. Y se me vino abajo porque le quise dar una manito a Dios. O sea, si Dios te da una visión o te promete algo, no salgas a pedir prestado. Porque si Él lo dice, no te lo va a dar. Te dice a alguien que le pasó. Después me quedé nunca tuve despensa. E intenté algo así y me fundí, todo mal. Por querer darle una manito a Dios, todo mal. No, si yo le voy a hablar con experiencia también. Se cree que acá me paro porque nunca me pasó nada. No. Yo estaba ahí donde están ustedes. Y también me dormía. O también le decía al apóstol, claro, para usted es fácil. Sí, usted, claro. Porque usted está en su casa. No, porque claro, usted no tiene a la mujer que ronca al lado mío como me ronca mi mujer. No trates de decir al de al lado, deja que Dios obre por su propia cuenta. Deja que Dios sobre por su propia cuenta. Este relato de la puerta de hierro nos lleva a lo que dice Isaías 45:2. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, ninguna estructura, decreto o sistema soporta la soberanía de Dios. Ninguna estructura humana soporta la soberanía de Dios. Ningún cerrojo imperial resiste el decreto del Altísimo. Amén. El verso 9 dice, ya vamos llegando al final. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Míralo a Pedro. Creía que era una visión. Pedro no podía procesar la libertad repentina. Este desconcierto confirma justamente que no es simplemente un relato así al pasar. Porque si fuera, si esto hubiese sido inventado, no marcaría esta parte de que Pedro no lo podía creer. El Salmo 126:1 dice, seremos como los que sueñan. Hay una canción eso. ¿Sí? Salmo 126:1. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua rebosará de alabanza. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Amén. A veces Dios contesta tan rápido que tu incredulidad no alcanza a procesarlo. ¿O no le ha pasado a alguien? Dios te contestó, vos estabas esperando, oraste y estabas esperando ahí y seguías orando y Dios ya te decía, pero acá tenés la respuesta. Acá la tenés. Porque somos fáciles para
hablar de fe, pero al momento de ponerla en práctica nosotros, cuesta, ¿eh? Mira el versículo 13 y 14. Dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode, ¿cómo se llamaba la muchacha? Rode. Salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. O sea, Rode representa el discernimiento sencillo, que no necesita prueba. Ella creyó, escuchó la voz tras la puerta y creyó. Fue tanta la alegría, tuvo tanta alegría que se olvidó abrir la puerta. Estaba feliz porque Pedro estaba ahí y no le abrió la puerta para que entrara. O sea, el oído del corazón humilde reconoce antes que la mente instruida. El oído del corazón humilde reconoce antes que la mente instruida. O sea, Rhodes representa la iglesia sencilla que percibe la voz del reino, aunque no tenga títulos. Rhodes representa la eclesía sencilla que percibe la voz del reino, aunque no tenga títulos. Lo que justamente decía Juan, que estaba en 1 Corintios. Dios viene a buscar lo más vil, con menos conocimiento. Porque esos son los que tienen oídos sensibles. Le dijeron, está loca, es un ángel. Los que estaban ahí orando para que Pedro fuese liberado. Dice en el 15, ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron, ha de ser un ángel. Oraban por Pedro, pero no podían creer que Dios respondiera. Orás pidiendo algo y no puedes creer que Dios te lo está dando. Porque es posible, y generalmente ocurre en las personas que son manejadas por Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia te han enseñado a pedir, a orar, pedir. Le pedía, no sé, a cuánta imagen se te cruce por el camino. Se te cruzó un gato negro, el San Gato le pedí. Pero no le pedís, y que le pedís, ¿sabes? Que no te, o sea, le estás pidiendo algo que no tiene poder. Y como te acostumbraste en Babilonia a pedir y que no se te cumpliera, claro, cuando le pedís a Dios y se te cumple, no puedes creer. La comunidad que ora, pero no cree en la intervención sobrenatural, está bajo la levadura de Herodes. La levadura de Herodes. Cuidado, Yeshua fue bien clarito cuando nos advirtió acerca de la levadura de Herodes. Cuidado con la levadura de Herodes, hermanos. Acá tenemos ya al final, en el verso 22 y 23, verso 22 y 23 dice, el pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaban y lo clamaba a grandes gritos. Queremos voz de Dios y no voz de un hombre. En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió aguzanado. O sea, acá Josefo, ustedes saben que Josefo es un historiador, ¿cierto? ¿Saben? Sí. Relata justamente que Herodes vestía un manto de plata que reflejaba el sol, dice. O sea, parecía un dios, pero su arrogancia lo consumió. 1 Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios. El gusano comienza en el corazón. O sea, que la corrupción interna precede a la caída externa. O sea, este Herodes tenía esa corrupción interna, esa necesidad de poder que empezó de adentro. Por eso ese gusano empezó a comerlo de a poco hasta que cayó. La gloria que no se somete al Eterno es devorada desde adentro. La gloria que no se somete al Eterno es devorada desde adentro. ¿Entienden eso? O sea, cuando Dios hace algo por vos y vos no le das la gloria a Él, cuidado con el gusano.
Porque mientras Herodes moría, la iglesia se fortalecía, lo vimos al final. Y ahí se da cumplimiento a lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. O sea, acá la caída de Herodes anticipa justamente que ningún sistema imperial sobrevivirá al avance del reino. Por eso justo ocurrió en Pesaj, y Pesaj, la liberación de Pedro ocurre en Pesaj. Pesaj es la liberación de Egipto. Panes sin levadura es la limpieza de la corrupción. Y la muerte del faraón moderno ocurrió en la muerte de Herodes. Ese es el famoso faraón. Fíjense que ocurrió en Pesaj. También, así como ocurrió en miles de años cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Cada Pesaj, Dios recuerda que ninguna cadena es perpetua. Ninguna enfermedad es perpetua. Por ejemplo, no, esta enfermedad me va a acompañar de por vida. La noche más oscura precede justamente a la luz. O sea, ningún cerrojo puede resistir la soberanía divina. La voz de la arrogancia, aquel que es arrogante, será comido por los gusanos. La oración imperfecta aún mueve los cielos, porque va a decir, no, pero no sé orar, pero mueve los cielos. La oración, el pedido de un niño, así como los que tienen bebés, niños que recién están aprendiendo a hablar y papá, mamá, y cuando el niño ya tanto le resonó la cabeza y dice papá, mamá, no se le cae la baba así, el gozo de escuchar a sus hijos balbucear su nombre. Lo mismo es Dios. Soy nuevo, no sé cómo orar, no importa, es la oración que más escucha, porque él lleva años y no hace una oración de sincera de su corazón, sino de lo que hay en su cabeza, de lo aprendido. Y Dios no quiere lo que tenés acá, quiere lo que tenés acá. Esto de acá no te salva esto de acá. Por eso esto tiene que bajar acá. No digo que esté mal el conocimiento, para nada. Es más, en este tiempo a mí me fascina buscar cada vez más conocimiento, sacarle más jugo a la palabra. Pero desde la humildad de decir que Él lo está permitiendo. Por eso yo hoy, mientras van pasando los músicos, te pregunto, ¿qué cadena has normalizado? ¿Qué cadena te están atando y lo sentís como normal? ¿Lo has normalizado? O sea, ¿o qué puerta de hierro crees inamovible? ¿Qué puerta crees que ya no se van a abrir? Que ya para hoy ya se te terminó el tiempo. O peor aún, ¿qué parte de tu alma se sienta en un trono como Herodes? De querer elogios, de querer que lo vean, de querer renombre. ¿Eres Rode o eres los que oran sin esperar? Y la pregunta final, ¿eres consciente de que Babilonia sigue vigente? Babilonia es un espíritu. Babilonia está hoy en día tomando el control de muchos. Ustedes, o sea, ¿en dónde tenía dominio Babilonia? ¿Dónde estaba el espíritu babilónico? ¿Sujeto a qué? A Roma. Por eso es que se le habla a la iglesia esa que está en Roma, que es Babilonia la Grande. ¿Sí? Y las que salen de esa son las hijas de Babilonia, o cómo es la palabra que las hijas de la gran ramera, porque Babilonia la Grande le llaman la gran ramera. ¿Sabían eso en Revelaciones? Y la gran ramera es la que se sienta sobre 7 montes. Y eso es Roma. Por eso analicen bajo la luz del Espíritu de Dios qué es lo que están obedeciendo, qué es lo que está grabado a fuego en tu ser para que
puedas abrir las puertas de tu alma y puedas ser realmente libre. Aquellos que realmente han entendido esta palabra y quieran ser liberados de toda cárcel, los invito a que se pongan de pie. Y le voy a invitar a que cierren sus ojos. Ahí donde están. ¿Dónde están? Que cierren sus ojos. Y le voy a pedir que recen detrás de mí. Que recen esta oración. Padre Santo, hoy me presento ante tu trono de gracia, reconociendo que solo tu luz rompe las cadenas. Declaro que ninguna prisión es eterna delante de tu poder. En el nombre de Yeshua el Mesías, renuncio y rechazo toda atadura que me ha mantenido cautivo. Renuncio a toda enfermedad que oprime mi cuerpo. Renuncio toda adicción que esclaviza mi voluntad. Renuncio a toda escasez que consume mi esperanza. Señor, envía a tu ángel como lo hiciste con Pedro. Resplandece tu luz en mi celda interior. Tócame en lo más profundo de mi ser y despiértame al propósito por el cual me creaste. Hoy declaro que se quiebran los cerrojos de hierro. Las cadenas de enfermedad se rompen. Las cadenas de dependencia. Las cadenas de vicio se quiebran. Las cadenas de miseria económica se disuelven. Por la palabra de tu poder. Yo tomo el manto de la dignidad que tú me das. Me ciño de fuerza y me calzo con propósito. Para caminar en libertad gloriosa. En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Proclamo que ningún decreto humano tiene más poder que tu palabra viva. Y que ninguna Babilonia será mi morada. Hoy salgo de toda cárcel y me levanto como testigo de tu fidelidad. Lo creo, lo recibo y lo confieso en el nombre que está sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén. Si lo declaraste con fe, créelo que va a ser hecho.